Hola, ¿cómo estás? Comenzamos con esta nueva actividad. Entonces nos dice, como un nuevo presidente o presidenta de la comunidad de vecinos ha asumido una responsabilidad importante, la gestión eficaz y transparente de las finanzas y las comunicaciones dentro de la comunidad. Para llevar a cabo esta tarea con éxito es esencial saber tratar datos, organizarlos y realizar cálculos con ellos. Esto requiere no solo atención meticulosa, sino también la capacidad de aplicar las diversas posibilidades que nos ofrece la hoja de cálculo. Antes de avanzar, bueno, como siempre te han dicho, crea una carpeta en el ordenador con el nombre que se les indique y que les indique el profesor, y ahí guardas los archivos que se utiliza durante el proyecto. La planificación de las tareas se hará en clase siguiendo las indicaciones del profesor. Puedes pedir ayuda para entender el documento, pero no para cómo se utiliza el programa y para realizar las tareas. Las tareas de cada parte son independientes. Si tienes dificultades en una, avanza a la siguiente. Entonces, las tareas del proyecto. Te van a enviar dos documentos. El que veo que me has pasado es este proyecto Competencias C3, C6, Alumno XLSM, que es el Excel, no es el de ODS, que es la licencia libre. Entonces, lo tenemos aquí, este que está guardado para habilitados para macro. Bien, entonces abrimos el documento y lo que nos dicen es guardarlo en la carpeta con el nombre, apellido del alumno completo. Libro, nombre, apellido del alumno completo. Entonces lo voy a guardar tal cual así y ya sabes que después le cambias el nombre. Copio esto, me voy al documento que sería este, archivo, guardar como, lo examino, le digo examinar y le indico la dirección donde se guarda. Después lo que tienes que hacer es hacer los mismos pasos y cambiarlo directamente aquí o aquí con tu nombre. Vale, siguiendo entonces la primera parte, la comunicación con el vecindario. Trabajaremos con la hoja de cálculo 1 para organizar y dar formato a los datos de los vecinos y configuraremos funciones y fórmulas para facilitar la comunicación. El formato de la hoja 1. Vamos a cambiarle el nombre de la hoja 1 por comunicación. Entonces lo copio, lo voy a copiar de aquí. Me voy a la hoja de cálculo, me paro sobre la hoja 1, botón derecho, cambiar nombre y lo pego. Muy bien. Poner bordes a toda la tabla y destacar la primera fila con un color de fondo y letras diferentes. Entonces, me paro en la A1, en la celda A1, que es donde comienza la tabla, oprimo Control Shift a la derecha con las flechas del teclado y hasta abajo. De esta manera copio toda la tabla, que también lo puedo hacer parándome en la celda A1 y seleccionando con el ratón sin soltar el clic. Ahora sí lo suelto y de estas dos maneras puedo seleccionar toda la tabla. Activo con esta manera los bordes. Podemos darle, aunque no nos piden, lo podemos centrar, que se ve un poco más ordenado. Y ahora es aplicarle un color a la primera fila. Selecciono de esta manera, o también si me parara en A1, Control Shift y la flecha del teclado hacia la derecha. Y seleccionamos un color, el que queramos. Y una letra diferente también nos piden. Vamos a ponerle esta, un poco de negrita para que se vea y le cambiamos el tipo de letra. Desde aquí, desde esta lista, seleccionamos el tipo de letra que más te guste. Desde aquí seleccionamos el color que más te guste. Desde aquí, desde la A mayúscula, seleccionamos el color de la letra. Y en el botón este de negrita activamos que se vea más gordito. ¿Vale? Ahora nos dice, crea un formato personalizado para que aparezca M2 o metros cuadrados después del valor 32 M2. O sea, aquí en la superficie nos están diciendo que esta superficie, vamos a ampliar esto para que se vea más, que se vean completos los nombres, están diciendo que me salga 131,90 M2, o sea, metros cuadrados. Entonces eso lo hacemos seleccionando toda la columna o el rango específico de datos que quiero personalizar. Y me voy
aquí en la barra de inicio, en el desplegable más formatos de número o botón derecho formatos de celda. Cualquiera de los dos caminos me lleva a este mismo destino y le digo personalizada. ¿Qué voy a poner aquí? Voy a poner el formato siguiente. Un punto 00 para activar. Aquí le estoy diciendo que puede ser un valor a la izquierda o tener un valor a la izquierda de la coma, 2 después de la coma y entre comillas voy a escribir metros cuadrados. Le damos a aceptar. ¿Vale? Aquí ya lo tenemos, ¿ves? Nos activaron 2 decimales y los metros cuadrados. Ahora, ¿cómo haríamos para que esto me saliera elevado? ¿Cómo hacemos para tener ese M2 elevado al cuadrado? Vale. Entonces podemos escribir M2, por ejemplo, aquí. Selecciono el 2, me voy de nuevo a formatos de celda sobre el 2, formatos de celda, le doy aquí superíndice. Entonces, este me lo eleva al cuadrado. Después vengo y lo copio donde estaba. Esa es una manera. Es como lo hicieron aquí. Otra manera es escribiendo el 2, por ejemplo, y oprimiendo la combinación de tecla Alt 253, me lo eleva al cubo. ¿Okay? Entonces, ya sea copiando este de aquí, esta función, copiándola, me vengo de nuevo aquí, selecciono todo esto, entro a personalizada, la puedo pegar, o aquí agarro el 2 y le digo Alt 253 y también me lo eleva y le doy a aceptar. Entonces aquí ya me queda elevada al cuadrado. Genial. En esta hoja te la estoy dejando, te la voy a poner al final de todo, te estoy diciendo para que lo tengas y lo practiques, por ejemplo, si quieres hacer M2, cómo es el formato, cuáles son los diferentes formatos, si escribes, por ejemplo, 5, ¿qué consigues con este formato? Si escribes 5, Excel mostrará 5 elevado al cuadrado. Si escribe 10, 10 elevado al cuadrado. Pero esto no te va a impedir hacer sumatorias, ¿vale? Lo que te está mostrando un formato. Si tú quisieras, por ejemplo, sumarle 131 más 90 más 2, te lo va a permitir, ¿vale? En el caso de que estuviese escrito 131 como 90 metros cuadrados, ya sea elevado o no, y tú intentas esto sumarle más 2, te va a devolver un error de valor. Porque aquí estás tratando de sumar números con texto, a pesar de que aquí vengas y le digas que es un número, lo que quieras, esto no te va a devolver nada, porque internamente ya no está entendiendo que esto es un número, sino es una cadena de caracteres, y esto no lo suma. Al hacerlo personalizado, pues te permite que dentro de la celda lo veas como número internamente para que lo puedas sumar, pero visualmente estamos viendo la unidad. Entonces esto te lo dejo precisamente para eso. Y aparte tiene, si quisieras, por ejemplo, para miles con separador, tendrías que escribirlo de esta manera. Esto quiere decir miles, activarme los miles, después vienen los ceros, elevado al cuadrado. Si quieres mostrar metros cuadrados, pero en negativo, lo tendrías que escribir de esta manera. El cero en negativo. Si quisieras que se encuentras un negativo, lo escriba en rojo, verde, o sea, aquí les tendrías que especificar el color. Entonces te lo dejo nada más de como chuleta y después lo puedes borrar, solamente para que es conocimiento. Muy bien, entonces seguimos con los siguientes pasos que nos dicen. Te dicen ahora, de la columna de correos electrónicos, elimina el enlace de todos los correos electrónicos y cambia el azul de la letra a un azul oscuro.
Entonces estos enlaces lo que quiere decir es que, mira, por ejemplo, voy a acercarlo un poquito más. Si ves que este dato, el que tenemos de primero, al pasarlo, no me cambia el cursor, pero justo cuando bajo el segundo, el tercero, el cuarto, los demás tienen enlaces. Esto es porque yo le doy un clic, me va a abrir el Outlook y me va a poner un correo directo para mandárselo a esta persona. Entonces, esto a veces es fastidioso porque sin querer le puedo dar un clic y me abre un correo y le puedo mandar un correo sin querer. Entonces, lo que nos están pidiendo es eliminar ese enlace. Este no lo tiene porque cuando lo pegaron seguro no se le creó, pero al hacer un clic o al hacer enter, mira, aquí está. ¿Ves? Ya, este es el formato del enlace. Y eso es lo que decían ellos, que le quitemos el enlace y le cambiamos el color. Entonces, selecciono todo, le doy botón derecho sobre cualquiera y le digo aquí quitar hipervínculos. Esos hipervínculos es esa rayita justo que está debajo del correo que me está avisando que tiene un vínculo. Ya se lo quité. Ahora me dice que le pongamos un color azul oscuro a la letra. Venimos aquí en la barra de inicio, la letra, y seleccionamos un azul oscuro. Podemos poner un poco más pequeño y volver a activar todos los bordes. Fenomenal. Ahora en la columna de teléfonos nos dice elimina todo el texto y los espacios, dejando solo los números. Okay. Entonces aquí tenemos dos maneras de hacer. Si ves que tenemos el espacio que hay entre el número y después las letras, ¿okay? Y tenemos dos modelos de letras, por así decirlo, dos tipos de datos, el que dice móvil y el que dice fijo. Entonces, o podemos seleccionar y le damos reemplazar espacio, apertura de paréntesis, la palabra móvil, cierre paréntesis y me lo reemplazas por nada, o separándolos por filas y columnas. Vamos a hacer los dos, ¿ok? Me los voy a llevar un momento a otra hoja para que lo veamos. Otra hoja que abro aquí, después la eliminamos. Entonces, ¿cómo sería la primera? Copio todo esto, selecciono toda la columna, me voy aquí a la barra de inicio donde dice buscar, seleccionar, reemplazar. Me vas a reemplazar todo esto que acabo de copiar. Fíjate que estoy dejando el espacio porque aquí nos dice elimina los espacios y lo vas a reemplazar por nada. Entonces me hizo 22 reemplazos. Y el siguiente paso sería hacerlo con igual de móvil, quitamos móvil y escribimix fix. Y ya estaría todo. ¿Okay? Eliminamos los espacios, eliminamos los textos. Ahora bien, la otra manera, voy a echar para atrás, sería seleccionando toda la columna, me voy a la barra de datos, donde dice texto en columna, le vamos a decir delimitados, siguiente, y le voy a decir dónde encuentres el espacio y el paréntesis, o donde encuentres el paréntesis, perdón, de apertura. Quito el espacio, ¿por qué? Porque si no, entonces ahora me lo va a estar separando en tres y voy a tener que después unir esas columnas nuevamente. ¿Qué también puede ser? No pasa nada. Aquí le doy siguiente y finalizar. Y aquí me lo separó. Pero nos está quedando el espacio final. Entonces este espacio final después tendríamos que de nuevo hacer un llamado a la función de toda esta columna. Está igual aquí. Decirle espacios de todo esto, enter. Entonces ya me elimina con función el espacio final. O de nuevo seleccionar toda esta columna, me voy a inicio, reemplazar espacio por nada. Y aquí me queda así. Entonces yo no termino de entender si los espacios que hay internos borra los textos y los espacios que hay en esta columna para que queden no solamente los números. No sé si quiere que quede así o quede separado 3 espacios, 3, o sea, me refiero a 3 números, espacio, 3 números, espacio. No sabría decirte. Yo te lo voy a dejar de esta manera, ¿ok? Sin el espacio ni adelante ni atrás. Si fuera el caso que los espacios internos también hay que quitarlos, sería lo que acabamos de hacer. Seleccionas toda la columna o los datos específicos, buscar y reemplazar, le pones en buscar un espacio, que hay un espacito,
y lo reemplazas por nada. Pues yo por si acaso te lo dejo en este formato. Yo solamente vengo aquí y lo pego y ya estaría. Y esta hoja la podemos eliminar. Ahora nos dice, vamos a la fila 49. Estamos en la fila 49. Combina la celda A49 con la B49. Entonces, esta es la A49 con la B49. Selecciono estas dos, me voy a la barra de inicio, combinar y centrar. Después nos dice combinar la E49 con la F49. Sería esta y esta. Vemos que en la E49 es donde está el dato. No está en D, no está en F, está en la E. Lo que pasa es que queda sobrepuesta porque el dato es más grande que la columna. Entonces seleccionamos la E y la F, primero la E y después la F, para que el texto, como está en la E, nos quede precisamente combinado en estas dos. Y por último combinamos la H49 y la I49. Igualmente, vemos que el dato está en la H, en la I no hay nada. Si lo hiciéramos al revés, seleccionando esta primera y después esta, nos va a quedar una celda combinada vacía. O sea, este texto no los cargamos. Después dice ajustar el texto sin cambiar el ancho de la columna. Si puedes variar el alto de la fila. Bueno, podemos variar el alto, pero no el ancho. Entonces tenemos que ajustar el texto. Al yo cambiar el ancho, la altura, ¿okay? Sin cambiarle las anchuras de las columnas, me paro sobre ella, le puedo dar centrar, ya sea arriba y abajo, o sea, no me centra de izquierda a derecha, sino también de arriba a abajo. Tengo estas dos maneras de centrar. Y activo este botón que dice ajustar texto. Lo que me hace es, aquí no lo vemos mucho, porque el texto es más pequeño que el ancho de las dos columnas, pero aquí en esta, al darle ajustar texto, hace esto. Me ajusta el texto precisamente a la columna, a toda la celda, en este caso, a estas celdas combinadas. Y aquí nuevamente, si le damos, no vamos a ver mucho cambio. Vale, ahora en la celda B47, B47 es esta que está aquí, rellenarla con color. Le ponemos un color, ponerle este color. En las celdas C49, G49 y J49, C49, G49 y J49, rellénalos con color. Vamos a rellenarlas con otro color. Y añadir bordes externos negros, línea continua, grosor 224. Entonces aquí ya lo mejor es entrar botón derecho. Fíjate que lo seleccioné las tres. Me paré con control, selecciono las tres al mismo tiempo y fue que le di pintar aquí con el cubito verde. Ahora me paro sobre alguna de ellas, botón derecho, formato de celda y nos vamos a bordes. Y aquí entonces le ponemos bordes externos negros, los bordes externos, ¿okay? Que son el contorno. Línea continua, tienes la línea continua aquí, que es esta. Esta es más finita y esta. Y el grosor 224. Entonces, en esta parte, en Excel no podemos especificar el 224 como tal para el borde, para el contorno, para todo este borde que nos están pidiendo, pero sí el grosor. Te puedo decir que este grosor, aquí no se ve tanto, el grueso de siempre es 225. ¿Okay? Puede ser que haya otras versiones de Excel en otras plataformas, en otros sistemas operativos que sí te pueden especificar que sea 225 o 224, tú lo puedes pedir. Pero en este caso no. Fíjate que por aquí tampoco lo encontramos. Estilos de línea, está el grueso. Este es 225. ¿Okay? Aquí lo vemos mejor porque desde aquí casi no se aprecia. Entonces, o también lo activamos aquí, borde externo grueso, es 225. ¿Okay? Entonces, aquí sí lo vemos, la diferencia de este con este. Y aquí estaríamos cumpliendo con lo que nos están pidiendo, pero este 224 puntos es tan específico, en Excel no se puede hacer. Podemos ver en Word sí, por ejemplo, podemos ponerle el grosor específico que queremos, pero aquí en Excel no.
Después nos pide aplicar la función y fórmulas en la columna J. Columna J, nos vamos aquí. Dice, a partir de nombres y apellidos en varias columnas, crea una fusión con las que se una con un formato. Vamos a ponerlo en pantalla para que lo veamos. Nombre, apellido 1, apellido 2, coma, nombre. ¿Okay? Por ejemplo, nos ponen este ejemplo. Y copiarlo y dejarlo solo en texto en la columna B de la hoja de cálculo 2. Entonces, aquí tenemos apellido 1, apellido 2 y nombre. Entonces, aquí en la columna J vamos a hacer esa fusión. Esa fusión, ¿te acuerdas que era con la función concatenar? Función concatenar. Si la escribimos desde aquí afuera, tenemos texto 1, texto 2, texto 3, hasta 255 elementos de texto que podemos concatenar. Si lo hacemos desde aquí, pues nos va un poco más fácil. De primero nos piden el apellido 1, entonces como estamos trabajando en la fila 1, seleccionamos específicamente dónde está el apellido 1, que es en la E2. Después tendríamos que poner un espacio, después ponemos un apellido 2, ponemos la coma y un espacio y ella nos va poniendo solo la doble comilla y después el nombre. Y aquí vemos en la vista previa cómo nos va quedando el primer apellido, segundo apellido, coma, el espacio, Carles. Si yo a esto le quito el espacio, pues va a quedar así, en los dos apellidos pegados. Por eso es que dentro de uno de los argumentos es un espacio solito. ¿Okay? Igual aquí, la coma y el espacio, para que quede como el ejemplo, como nos están pidiendo, tal cual aquí. Apellido, espacio, apellido, coma, espacio, nombre. Una vez que tengamos listo, le damos a aceptar y le damos doble clic o lo arrastramos hasta abajo. De esta manera ya lo tendríamos listo. Ahora nos piden que lo peguemos en la hoja de cálculo 2 en la columna B. Entonces, como está todo seleccionado ya, le doy control C, me voy a la hoja de cálculo 2, me paro aquí en la primera, le doy botón derecho, pegados especiales, 1, 2, 3 o pegados en valores. Y aquí lo pegué como texto. Aquí lo seguimos teniendo como fórmula. Continuamos con el siguiente apartado. En la columna SMS queremos identificar quién tiene móvil y quién tiene fijo. Usar una función condicional para mostrar sí, si tiene móvil, y no, si es fijo. Los teléfonos fijos comienzan con el mismo número. ¿Ok? Y aplicar formato condicional para sí y para no. Vamos a hacer primero lo de la fórmula. Identificar. Entonces, los fijos comienzan todos con el mismo número, que sería 9. Y los móviles comienzan en 6. Entonces, si yo, por ejemplo, te dijera derecha es la función, izquierda, perdón, sería aquí. Perdón. Izquierda, que es una función, una fórmula de texto que me devuelve el primer carácter, o, fíjate que vamos a analizar esta función juntos. Me devuelve el número específico de caracteres del principio de una cadena de texto. Entonces, tenemos dos argumentos, uno es opcional y otro no es opcional. Uno es primero, el de texto es obligatorio y el de número de caracteres es opcional. Porque si yo no pongo el número de caracteres aquí, siempre me va a devolver el primero. Si yo le dijera 2, pues ya me empieza a devolver los dos primeros de izquierda a derecha. Derecha, pues hace lo contrario, de derecha a izquierda. Entonces, como en este caso yo quisiera identificar cuál es el primero, si es 6 o 9, entonces yo utilizaría esta función. Ya tengo aquí 6 o 9. Entonces, todos los que son 6 son móviles y todos los que son 9 son fijos, que es lo que nos están pidiendo aquí. Si el número sí, o sea, la palabra sí, se va a convertir para los que son móviles, teniendo en cuenta que móviles son todos los que son 6. Entonces, ahora yo voy a anteponer a esta función un sí. Sí
la izquierda H2 es igual a 6, punto y coma, sería el valor verdadero. Fíjate que la prueba lógica es toda una función o el resultado de una función llamando un igual. Si es 6, me devuelve la palabra sí. Fíjate que el sí nos los piden con acento. Si no, devuélveme la palabra no. Entonces, ahora ya tenemos esta fórmula y lo que nos queda es arrastrar para que veamos que cuando salga el número 6 nos debería aparecer el sí y cuando salga el número 9 el no. Nos está apareciendo el 6, vamos a ver qué pasa. Ahora, nos faltaba hacer que esto fuera una lectura literal, ¿okay? Nos faltaba poner las doble comillas al 6 para que nos lo leyera literalmente. Ahora sí, todos los que comienzan con 6 son sí, son 6 sí, 6 sí, 6 sí, 6 sí, y así sucesivamente. Y vemos que los no son todos los 9, por ejemplo, todos estos 9 son no. Entonces la función nos está funcionando perfectamente. Siempre esto pasa con las doble comillas porque hay unas versiones de Excel que cuando son números aquí, me refiero que estoy valorando no el resultado de una función, sino un número o una celda con un número, no es necesario poner las doble comillas. Pero en este caso, que es el resultado de una función, sí tengo que poner las doble comillas. Entonces esto siempre hay que estar pendiente porque dependiendo de la versión de Excel es obligatorio o no el uso de la doble comilla cuando aquí hay un número. En este caso siempre para el campo verdadero y falso hay que ponerlo, siempre. Fenomenal. Sigamos con las especificaciones de nuestra tarea. Ahora nos dice que para que cuando sea sí, se pinte un fondo verde claro, texto verde oscuro y negrita. En el caso que no, nos dice fondo rojo claro, texto rojo oscuro y negrita. Entonces, eso es con un formato condicional. Seleccionamos previamente toda la celda, nos vamos a formato condicional, nueva regla. Nos vamos entonces a la regla que dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan un valor que sea igual, o sea, el valor de la celda sea igual a sí. Pero ojo con el acento. ¿Okay? Vamos al formato, las mayúsculas sí no importa. No importa aquí si yo ponga la S mayúscula o minúscula. Entonces nos tiene el fondo verde claro. Vamos a relleno, un verde claro. Si no nos gustan estos que están aquí, vamos a efectos de colores o más colores que tenemos el estándar y el personalizado. Vamos a utilizar este verde claro. Después nos dicen texto verde oscuro. Nos vamos a fuente, le decimos un verde oscuro. Este que está aquí o este. Vamos a ver cómo queda. Y nos piden también que sea negrita. Entonces activamos aquí la negrita. Le damos a aceptar. Y aquí vemos la vista previa. Bueno, si no nos gusta alguno de los colores, volvemos a entrar y modificamos. Si preferimos este. Después volvemos a entrar, nueva regla. Hacemos lo mismo, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Valor de la celda lo dejamos aquí, que sea igual a el no. Igualmente aquí. Podemos poner en mayúscula. Podemos poner uno en mayúscula, uno en minúscula, da igual, porque él va a leer es el dato, la letra. Fondo, entonces nos dice cuando es no, un fondo rojo claro. Vamos a relleno, un fondo rojo claro. Si no nos gusta este, igualmente entramos aquí o aquí y vemos dentro de los rojos o si seleccionamos aquí el rojo intenso y después aquí lo podemos personalizar a uno más claro. Le damos a aceptar. El texto que sea rojo oscuro, nos vamos a fuente, seleccionamos el rojo oscuro y también nos dice negrita. Y ya estaría. Tenemos el sí y el no. Después, el siguiente apartado nos dice en la celda B47, calcular el total de la cuota de participación.
y mostrarlos con decimales. La cuota de participación, me imagino que será la sumatoria de todas estas. Me paro aquí, le podemos dar autosuma y modificamos el rango, que sea desde la B2 a la B45. Entonces aquí ponemos 45. Y que el resultado sea con 2 decimales. Entonces tenemos que activar siempre número y ya viene por defecto los 2 decimales. Mostrarlos, ok. En las celdas C49, G49, C49 aquí, J49, G49 y J49, entonces mostrar la media de la superficie. Me paro aquí y esto sería con un promedio. Puedo hacerlo igualmente con el autosuma, ¿okay? Y modificar el rango. No lo hacemos manual como lo hicimos anteriormente, o sea, modificando el 6 por el 5, sino que aquí arrastro y cambio este rango. Sé que me está tomando desde aquí arriba porque autosuma, yo estoy segura, lo conozco, que no me va a tomar nunca cuando yo sume o promedie en estas fórmulas celdas que contengan datos de texto. Me va a contener solamente datos numéricos. Y aquí lo tenemos. Podemos centrarlo, así repasamos un poco del centrado del ajustado de la alineación. En la G49, que está esta por aquí, contar cuántas personas tienen teléfono fijo. Entonces aquí sería con un contar sí. Contar punto sí, no lo tengo que escribir completo, le doy doble clic aquí y me dice del rango, todo este rango, ¿okay? No selecciono el texto, el del encabezado, punto y coma, y le digo el criterio es la palabra sí. No importa si me pongo en mayúsculas o minúsculas, lo que me importa es el acento. El acento sí es sumamente importante, ese carácter. Y le doy a aceptar. Entonces aquí le estoy diciendo que hay 22 personas con sí. Igualmente los centros, ya sea a nivel horizontal y vertical. Y ahora nos dicen la J49, contar cuántas tienen teléfono móvil. Vale, ya va. El teléfono fijo. Vale, era al revés. Aquí, ¿cuántas tienen teléfono fijo? Aquí era el no. Bueno, es el mismo número. ¿Y cuántas tienen teléfono móvil? El móvil era el del sí. Entonces, o podemos copiar la función, válido, la pegamos y de nuevo cambiamos el no por el sí o la volvemos a escribir. ¿Ok? Nos van a dar, estamos viendo que nos da el mismo resultado. Igualmente, si la volvemos a escribir para repasar, contar punto sí, me piden un rango y un criterio. ¿Okay? Si lo vemos del asistente de funciones, los dos argumentos son obligatorios porque los dos están en negrita. Selecciono todo el rango desde aquí y el criterio sería sí, escrito con el acento, muy importante. Y el criterio me está dando un error, porque el criterio, como vimos, tiene que ir encerrado entre doble comilla. Muy bien, entonces ya tenemos toda esta parte. Ahora nos piden la parte 2. Voy a ponerla aquí en pantalla, que es la gestión financiera de la comunidad. Trabajaremos con datos económicos, gastos generales, particulares, saldos anterior, etc. Entonces la hoja 2, vamos a agarrarla y la vamos a renombrar, a copiar los datos primero de la hoja comunicación a algún lugar correspondiente. Agarra los datos que acabas de completar y engánchalos en un lugar correspondiente de esta nueva hoja. Ok, fíjate en los títulos de la fila 1. Muy bien. A ver, aquí, hoja 2 me dice PIS. Ok, entonces los copiamos desde arriba en el orden, desde el 2 hasta el 45. Copiar todos completos y vengo, me paro aquí, botón derecho, pegados en valores, 1, 2, 3. Después, ¿cuál es el otro dato? Precio general, participación, total de expenses. Me imagino que tendríamos que calcularlo.
Total liquidar. Vale, aquí creo que no va ninguno. No sé si los nombres, los teléfonos, los SMS, bueno, ya iremos viendo si nos piden algún más dato aquí. No son muy específicos. Cambiar el nombre de la hoja 2 y asignarle el nuevo nombre comunitario. Lo copio para asegurarme que está bien escrito. Botón derecho sobre la hoja 2, control V. Ay, no copié la C, pues la escribo, no pasa nada. Okay. Asegurarse de que todo el texto sea legible. Bordes en todas las celdas con información. Entonces, podemos seleccionar la tabla por los momentos completa o la de información sería esta. Esto quedó con la configuración anterior. Tenemos que volver a dar aquí. Le quitamos todos los bordes. Le decimos el interior y el contorno. Vale. Ay. Aquí se ve es esta. Ahora sí. Podríamos hacerla una por una, o bloque por bloque, o con control voy seleccionando de manera dispersa. Esta y esta. Muy bien. De la columna C a la J, aplicar formato de moneda. De la C a la J. ¿Vale? Entonces vamos, como nos dicen de la C a la J, las seleccionamos todas completas y le aplicamos un formato de moneda. Con separador de miles, 2 decimales y negativos en rojo. Entonces aquí ya entramos y nos aseguramos que sea este. Los negativos en rojo. No nos dice que pongan el negativo, pero que sí que salga en rojo. Entonces cualquiera de estos dos es válido. Dos decimales y ya sabemos que la muestra pues viene con el número, el punto de los miles. Entonces aquí seleccionamos mejor. Entonces esta. En la columna A vamos a ponerle un borde verde. Entendemos que es toda la columna A. Entonces seleccionamos toda la columna. Me voy de nuevo a bordes y le digo color verde. Y le aplicamos todo el contorno, la columna A. Ahora, la columna G, borde azul. Toda la columna G. Hacemos lo mismo. Más bordes. Ponemos un azul y aplicamos para el contorno y para los interiores. Y la columna J, borde amarillo. Seleccionamos de nuevo toda la columna. Lo podemos hacer también desde aquí, pero tendríamos que decirle el color amarillo y después venir y pintarla de esta manera. A mí no me gusta tanto así porque tenemos que hacer muchos clics, pero bueno, aquí también está. La puse más gruesecita porque si ves casi no se ve. Si no las quieres tan gruesas, estilos de línea, ponemos aquí, seleccionamos y de nuevo pintamos. Le decimos que los bordes internos también no los pinte más finitos. Lo que pasa es que cuando se usan colores tan claritos en un fondo blanco casi no se distinguen. Después vamos a las funciones financieras. En la columna E, total de los gastos. Columna E, aquí lo tenemos, total de los gastos. Sumar gastos generales más gastos particulares. Entonces tenemos que sumar una función de igual esta más esta, porque son dos columnas. Lo podemos hacer así o suma estas dos. Cualquiera de las dos te va a dar el mismo resultado. Después lo arrastramos para abajo. La columna G, total a liquidar. Columna G,
que sería restar el total de gastos y el saldo anterior. Entonces aquí ponemos, aquí si no hay una función de resta, tenemos que seleccionar el total de gastos menos el saldo anterior. En Excel no existe función de restar. La columna H, la cuota mensual del 2024. Entonces dividir el total a liquidar entre 12. Un igual, seleccionamos la celda donde está el total a liquidar, división entre 12. Y arrastramos todo para abajo. La idea de Excel es siempre poder hacer una función que me permita poderla aplicar a un conjunto de datos. La columna J, el importe recibidos, función condicional. Si en reboot trimestral, o sea, si aquí hay una X, multiplicar la cuota mensual por 3. En caso contrario, que sea igual a la columna H. Entonces, ¿cómo sería la función si? Si la prueba lógica es, si esto es igual a una X, aquí sí a juro, siempre hay que poner la doble comillas, no en el caso anterior, que era un número, aquí siempre hay que usarla, punto y coma. El valor verdadero es multiplicar la cuota mensual, esta cuota mensual, la vamos a multiplicar por 3. Caso contrario, entonces hay que poner la columna sea igual a H. Seleccionamos la columna tal cual y cerramos paréntesis y ya está. Entonces aquí vemos que la cuota mensual era 132,58, aquí ya está multiplicada por 3. En este caso que no hay X, aquí nos debería salir los 539. Entonces vamos a arrastrar y vemos que la tenemos aquí 539, aquí está multiplicada por 3 y la función nos aplica perfectamente. En la columna K, fecha de recibo, insertar la fecha de hoy. No nos dice si hay que insertarla con función, pero vamos a poner la función hoy. Y ya estaría, ¿ok? La aplicamos toda. Si no, también hay atajos, control y J, hundiendo control y, perdón, J no, la coma del teclado, me inserta de manera automática la función, la fecha de hoy, ¿ok? No la función de hoy, sino la fecha. Pero no sé si lo quiere con función o insertándolo. También la puedes escribir 27/11 del 2025 o la fecha que deseas. Después en la columna L, fecha siguiente al recibo, sumar 30 días mensuales o 90 trimestrales. A ver. Bueno, aquí sí nos dice la fórmula, perdón, aquí no lo había leído bien. Utilizar una fórmula Entonces, sí, veamos que hay que utilizar una fórmula, genial, que ya la pusimos, la fórmula de hoy, y después entonces nos piden que tenemos que calcular la fecha del siguiente recibo, ya sea sumarle 30 días a esta fecha o 90 días dependiendo si es trimestral. Entonces aquí deberíamos hacer una función similar a la de sí y calcular esta fecha más 30 o esta fecha más 90. También hay una función que podríamos utilizar que se llama fecha mes. Esta fecha, si entramos aquí al asistente de funciones, nos dice que esta función, fecha.mes, devuelve el número de la serie de fecha. Serie de fecha quiere decir, o número de serie de fecha quiere decir un dato que sea fecha para Excel. Es el número indicado de meses antes o después de la fecha inicial. Fecha inicial, este primer argumento es el número de fechas de serie que representa la fecha inicial. Entonces, por ejemplo, podríamos poner aquí fecha inicial, pues el dato que hay en la tabla de fecha reboot. Y los meses sería, si quisiera un mes, será los 30 días, entonces me va a salir de vez de 27, 11, 25, me va a salir exactamente lo que dice aquí, 27, 12 del 2025. Si pongo 2, pues ya me sale de enero. Si
pongo 3, me sale de febrero y así sucesivamente. Y si lo pudiera negativo, por ejemplo, -1, pues me sale el mes anterior. Entonces pudiéramos hacer tanto esta función de mes fecha o como decirle también este más 30. Me sale exactamente pues lo mismo. Y es lo que nos ponen aquí. Utiliza una fórmula para poner la data del siguiente. Puedes hacer referencia de 30 días por mes y siguiendo los otros 3 meses, o sea, 90 días. Entonces, sería primero con un sí. Si volvemos a poner la prueba lógica que esto es igual a una X, encerrada entre doble comilla, entonces la prueba lógica va a ser esto más 90 o la función de fecha.mes. Si no, sería la fecha, que es ICAR 2, más 30. Y cerramos paréntesis. Entonces, si tenemos la trimestral o tenemos, esta era la trimestral, ya, que me perdí. Esta era la trimestral, exacto. Entonces, esta se cobra dentro de 3 meses y las que no tengan X se van a cobrar cada mes. O sea, esta que no tiene la X, el mes siguiente. Este igual y este igual. Fantástico. Ahora nos piden cálculos finales. Vamos para acabar esta segunda parte. Vamos a realizar la celda C11, CP11 o 11. Bueno, aquí hay varias. Entonces nos dicen en la 11 la cuota mensual más alta. Nos vamos a la O11. Aquí estamos. 11, la cuota mensual más alta. Acuérdate, la función sería la de máximo. Máximo, ¿y dónde están las cuotas mensuales? Aquí. Seleccionamos todas estas. A ver, déjame agrandar un poquito más esto para leer bien. La cuota mensual más alta. Y la cuota mensual más pequeña, mínimo. ¿La mínimo de qué? De todo este rango de nuevo. La cuota mensual más pequeña. Después nos dice en la P11, que está aquí, ¿cuántos recibos tiene esta cuota? ¿Cuántos recibos tiene esta cuota? Entonces podríamos poner contar.sí de todo este rango. A ver, 539. ¿Cuántos recibos tiene esta cuota? Entonces aquí tenemos cuántas personas tienen esta cuota más alta. Vemos el rango, es todas las cuotas mensuales y agarramos del 11, pues este dato, para que me salga uno solo. Después nos piden cuántos recibos tienen esta cuota, ¿vale? La más pequeña. Entonces podríamos bajar, arrastrar esta celda, este rango, pero como no fijamos el rango anterior, tenemos que moverlo aquí. Si no quisiéramos hacer eso, tendríamos que fijar con F4, fijar el rango de celda y aquí sí lo movemos y ya no se nos mueve. Solamente tenemos que fijar el rango. Ahora nos dicen en la celda P13 cuántos recibos mensuales contando los espacios vacíos en la columna I. ¿Cuántos recibos mensuales? Contando los recibos mensuales. A ver, que se explican un poco más. Utiliza la función que calcule los espacios, cuántos recibos mensuales hay, y con las fórmulas de preferencia calcular cuántos trimestrales.
contando los espacios vacíos. Contando los espacios vacíos de la columna I. ¿Cuántos recibos mensuales se tendrán que hacer? Claro, para hacer la I. Bueno, esta función hay dos. ¿Okay? Contar. Está la función contar que cuenta los números de celdas de un rango que contienen números. Entonces aquí no nos va a servir porque si yo le digo contar todas estas, me va a devolver 0 porque cuenta números. ¿Okay? Esta función no nos va a servir. La función contará cuenta celdas no vacías. Entonces aquí me va a contar nada más las X. Que las X son las que tienen cuotas trimestrales, que son los que nos están pidiendo aquí abajo. Esta función nos va a servir es para la de aquí abajo. ¿Cuántas tienen X? Pero aquí nos está pidiendo cuántos son mensuales, o sea, todas estas que están aquí. Entonces pudiéramos hacer, a ver, contar punto sí de todo este rango que tienen X más contar punto sí de todo este espacio, de todo este rango, perdón, las vacías. Nos sale 44. Vemos en total que tenemos 44. ¿Okay? Tomo en cuenta la de al lado que aquí me sale un recuento rápido en la barra de estados porque todas estas filas están llenas. Entonces, tenemos 44. Esto lo cambiamos a un número y quitamos los decimales. Entonces, aquí tenemos los recibos mensuales y aquí solamente los recibos trimestrales. Entiendo, ojo, qué es lo que te están pidiendo. ¿Cuántos recibos mensuales contando espacios vacíos en la columna I? Esa está perfecta, que es la que acabamos de hacer. ¿Y cuántos recibos trimestrales? Que son solamente lo que tiene la X. Muy bien. Ahora nos pasamos a la parte 3. La gestión de los recibos. En esta parte trabajaremos pues los datos de la hoja de recibos 2023, que sería esta hoja de cálculo, donde nos centraremos en gestionar los pagos, identificar las deudas acumuladas, los meses, utilizar formatos condicionales para destacar la información relevante. Entonces en la hoja de cálculo Rebut 2023 vamos a trabajar primero con los formatos y movilizar las columnas A y B y formato condicional para no pagado, que sea un texto rojo oscuro, negrita, borde rojo ancho y fondo rojo claro. Entonces vamos a inmovilizarla y hacer todo esto. Vamos a inmovilizar las columnas. ¿Qué quieren decir inmovilizar? Que cuando yo me vaya aquí a la derecha, las vea. ¿Okay? Entonces, ¿cómo hago eso? Me paro justo aquí. Me voy a vista y le digo inmovilizar paneles. ¿Qué hace ella? Ella va a inmovilizar todo lo que esté a la izquierda o arriba de esta celda en donde yo me estoy parando. Como arriba no hay nada, pues no va a inmovilizar esta parte. ¿Ok? Solamente me están impidiendo inmovilizar estas dos. Me paro aquí y vemos una línea larga que me aparece aquí. Y cuando yo mueva todo esto a la derecha, vemos que se quedan esas. Si hubiesen pedido las dos columnas, las dos primeras columnas y la primera fila, me tendría que parar entonces aquí para que me inmovilice todo lo que hay a la izquierda y en la parte superior. Entonces ahora en formato condicional no pagado. Eso está... Vale, entonces vemos que aquí no pagad, no pagad, no pagad, no pagad, no pagad, hay varios. Entonces tendríamos que seleccionar todo esto para que cuando aparezca no pagad, me aparezca el formato que le vamos a dar. Entonces seleccionamos previamente, nos vamos a inicio, formato condicional, nueva regla. Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan un valor de celda que sea igual a no pagar. Lo escribimos así tal cual, sin importar las mayúsculas. Importan
es los caracteres como espacios y demás, y acento. El formato que nos dice el texto tiene que ser rojo oscuro, entonces seleccionamos un rojo oscuro. Negrita, el borde tiene que ser rojo ancho, seleccionamos el rojo, color rojo y el más ancho, y el fondo rojo claro, un rojo clarito. Vamos a aceptar y va a quedar de esta manera. Aquí vemos la vista previa. Entonces ahora todos los que donde nos salgan ese dato se nos pinta de manera automática. Si por ejemplo aquí escribimos en esta celda la E5 está en blanco, escribimos no pagar, nos cambia automáticamente. Ahora nos dicen en la columna P, deuda del 2023, vamos a calcular el total a liquidar, total pagado. Entonces sería total a liquidar menos el total pagado. ¿Cómo calcularíamos el total pagado? La suma de todos estos pagos. Entonces esto sería lo que hay en C3, que es el total a liquidar, menos la suma de todos estos pagos. Lo hacemos en suma para hacerlo más rápido. Si te preguntas, ¿lo puedo hacer de esta manera? Esto menos esto, menos esto, menos esto, menos esto, menos esto. También, ¿ok? Vas a tardar un poco más y te va a dar este error porque esto tiene un formato de texto. Entonces, pues vas a tener que ir quitando manualmente cuando te presenten alguna de las celdas de no pagar. Entonces, da el mismo valor, pero vas a tener que estar modificando. De esta manera, con suma, como él trabaja con números, pues descarta los textos. Y así tú puedes arrastrar hasta aquí abajo y te devuelven los valores. Si existe una deuda, fondo rojo. ¿Ok? Entonces, si existe una deuda, se pinta de fondo rojo, lo que nos tiene en esta columna. Entonces, si el número es mayor que 0 o diferente que 0, pintarlo del color rojo. Lo podemos hacer de cualquier manera. Nos vamos de nuevo a formatos condicional en la barra de inicio, nueva regla, aplicar un formato únicamente a las celdas que contengan, entonces aquí vemos valor de la celda, que sea no igual a 0, ¿ok? Y así nos trabajamos, por ejemplo, con los números positivos y negativos, o que sea mayor que 0, ¿vale? Cualquiera de las dos nos puede servir. Aquí, suponiendo si hay alguien que paga de más y tiene un saldo a su favor, pues pudiéramos ponerle que no sea igual a 0. ¿Ok? O si lo que queremos es ver las deudas como tal, ponemos entonces mayor que 0. No mayor igual que 0, porque si no nos van a pintar todos, sino mayor que 0. Y nos decían que nos los pinten de fondo rojo. Entonces en el relleno, dentro del formato, lo ponemos rojo. Le damos a aceptar y todos los que son mayores que 0 están de esta manera, de color rojo. Vamos a poner aquí, vamos a sumirle a esto 300. No. Vamos a ponerle que ha pagado 9.000 euros. ¿Vale? Me quedaría así. Porque, ¿te acuerdas que aquí nos pidieron precisamente este formato de moneda? Si había un número negativo, se pintara de color rojo a propósito. Entonces, si vemos, si hay alguien con favor, nos va a poner en este formato que nos salía hace rato. Nos va a poner automáticamente en este formato. 156,89 era lo que tenía antes. Lo vamos a dejar igual. Vale, seguimos ahora en la fila 50 que tenemos aquí, calcular los totales solicitados. Entonces, total de ingresos mensuales de enero. Estos de enero podemos ponerle la autosuma y ella me va a tomar por defecto el primer rango que encuentra con números. ¿Ve? Aquí separa, ¿por qué? Porque aquí hay un texto. Entonces yo lo puedo modificar y decirle todo esto. Hasta aquí.
¿Ok? Otra manera, vamos a hacerla aquí, sería igual a suma todo esto. ¿Ok? Eso sería otra manera. Pero ya con hacerla una sola vez, como me está sumando todo esto, todos los totales de ingresos de enero, lo que me quedaría es arrastrarla. Y si hacemos una auditoría de función de la última, y la última está bien, quiere decir que todo está bien. Y aquí nos quedaría arrastrarla también de nuevo para que me sume las deudas. Entonces, aquí tenemos todas las deudas y los totales de ingresos por cada mes. Ya estaría listo. Vamos a continuar ahora con el siguiente paso, a ver qué nos dice en la parte 4. La emisión de los recibos del 2024. En esta parte vamos a generar los recibos. Vamos a realizar las acciones necesarias de esta hoja. Haremos los datos, vamos a trabajar con los datos de esta hoja de cuotas 2024. Entonces, la celda E10, aquí nos dice que hagamos un desplegable, una lista con los nombres de la columna B de la hoja de cuotas 2024. Aquí, es aquí, que se explican, a ver. Ok, sí, aquí está. La hoja de cálculo reboot, sí. Entonces aquí en la E10 vamos a hacer una lista desplegable con todos los datos que hay aquí de la columna B. Entonces, datos, nos vamos a la barra de inicio datos, validación de datos, le damos a dar lista y el origen va a ser precisamente pues toda la columna B o todo este rango de columnas. Y le doy a aceptar. Aquí ya tengo todas las listas de los propietarios. En la E13 ahora nos dice en una búsqueda, buscar si el recibo es mensual o trimestral. Entonces aquí podríamos poner una función que se llama buscar v del valor que hay aquí en nombre con la lista desplegable. Me lo vas a buscar en dónde, aquí, y me devuelvas este. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Buscar v, si analizamos esta función rápidamente, el valor buscado siempre es un valor que coincide en dos lugares, en una tabla y normalmente aquí en una celda. La matriz es una matriz que yo declaro. Esta matriz la estoy declarando con dos columnas, la B y la C. La B es donde está este valor, el valor que estoy buscando. En este caso es el nombre del propietario. Y la C es el dato que quiero. Si el dato que quisiera estuviera en la D, pues tendría que agrandarla hasta la D. Tengo que incluir aquí en esta matriz que declaro siempre la primera columna, es donde está el valor que estoy haciendo, que estoy buscando, que se deben hacer la coincidencia. Tantas columnas a la derecha yo quiero, pero que me incluya el valor que quiero de vuelta. Y en el indicador de columnas le voy a decir dentro de esta matriz que declaré o de esta tabla en qué número de columna está. En este caso está en la segunda columna. Y el rango aquí lo ponemos como 0 o falso, para que me devuelva exactamente lo que quiero. Aquí devuelve un ND no disponible porque aquí no hay nada, no hay ningún valor todavía. Al agregar un valor, ya me sale. Y ahora en la 16, si es mensual, buscar el importe mensual. Y si es trimestral, buscar el de tercero. Utiliza la función condicional si justamente con la fórmula de consulta mostrar el importe. Si en la casilla 13 dice reporte mensual, busca la información en la columna importe mensual de la cuota 2024. Y si la casilla 13 indica que es trimestral, multiplica por 3 el importe de esta hoja de cálculo 2024. Ok. Muy bien. Entonces vamos a hacer eso mismo.
Entonces aquí vamos a hacer los subtotales. Seleccionamos toda la tabla sin seleccionar esta parte superior. Primero, porque aquí hay un combinar y centrar de estas celdas. Y segundo, para trabajar en Excel en cualquier cosa, incluso los subtotales, necesitamos tener nombre de los campos. Cada columna de esta es un campo. Es el campo que contiene los datos de los pisos, propiedades, domiciliación, los años que se han pagado las cuotas. Entonces, si lo tomamos desde aquí, te va a tomar como un espacio vacío, un espacio vacío, un espacio vacío, y todo esto como un espacio total y no nos va a contabilizar como queremos. Entonces, tenemos que copiarlo desde aquí. Después de tenerlo todo seleccionado, nos vamos a datos, a la izquierda del todo, subtotales, y vamos a hacer el primero que nos piden. La agrupación de los pisos que muestra la suma de todos los recibos de cada año. Y después en el segundo grupo que contenga la cantidad de números de recibos emitidos por cada piso. Entonces, volvemos aquí al archivo. Primero, la suma de qué? Por pisos, que nos los agrupe por pisos. Nos haga la suma de cada uno de los años. Seleccionamos los años. Aquí está. Para cada cambio, o sea, por cada piso, nos hagan una suma. Entonces aquí tenemos. En la parte inferior tenemos la suma de todos los años. Y un segundo grupo, que ahora será también por piso, pero que va a ser el recuento de la domiciliación. ¿Okay? Entonces quitamos todos estos años. Le damos, y aquí reemplazar subtotales actuales lo quitamos para que nos los agregue un segundo grupo. Entonces tenemos un segundo grupo aquí de la cuenta de por piso y de los totales. Entonces aquí vemos que hay 4, aquí hay 10, porque estos fueron, este tiene mensuales, aquí tiene uno trimestral, aquí tienen trimestrales, hay trimestrales y mensuales. Entonces vamos viendo cada uno de ellos. Bueno, fantástico. Ahora seguimos con la parte A. Y aquí nos dice, perdón, escribe en la fila 4 de la hoja de gráfico la suma total de las cuotas ingresadas anualmente en la comunidad. Las cuotas ingresadas anualmente en la comunidad, lo tenemos aquí abajo del todo. No hay mucho. Aquí están. Esas son las cuotas ingresadas anualmente por cada comunidad. Entonces, en el gráfico tenemos que pegarlo justo aquí. Venimos, lo copiamos al gráfico y lo pegamos. Pegados en valores. Listo. Ahora sí. Ahora continuamos con la parte de las tablas dinámicas, la parte 6. Agrupa por escala A y B. Vamos a ver de la tabla dinámica. Vamos a entender un poco qué es lo que nos piden. En esta parte presentamos los datos de manera clara y resumida. La creación de las tablas dinámicas para analizar los datos, la escala A y B, y diversos gráficos para visualizar las evoluciones de los presupuestos y de los ingresos de la comunidad. Entonces, en la hoja de tabla 1, los datos que tienes en la hoja de cálculo tabla 1, crea la tabla dinámica de este mismo libro de cálculo y llámala tabla dinámica 1. En la tabla dinámica demuestra los resultados agrupados de la escala 1 y la escala B, la escala A y B. Los valores que han de calcular en la tabla son suma las superficies. Vale, entonces vamos a hacer eso. Primero vamos a ingresar, vamos a hacer esta tabla dinámica. Seleccionamos toda la tabla, control shift derecha y abajo, y nos tiene que dar como nos muestra aquí la imagen. Insertar una tabla dinámica, me voy a la barra de herramientas, insertar tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo como nos especifican. El rango, la tabla pues como anteriormente yo ya la había seleccionado, que es toda esta,
¿ok? En una nueva hoja de cálculo. Le damos a aceptar y botón derecho, cambiar nombre y pegamos el de tabla dinámica o tabla dinámica 1. Entonces nos tiene que quedar de esta manera, viendo lo que hay en la escalera A y B y la suma de las superficies, sumas de las superficies de metros cuadrados, coeficientes y soportes. Vale, entonces vamos a hacer los de cada uno. Primero, llevamos las escalas a la fila y aquí vemos la A y la B. Perdón. Nos hace la tabla dinámica una agrupación de todos estos datos. Después, suma de superficies. La superficie, si vemos la tabla, está aquí en la columna E, superficie en metros cuadrados. Entonces usted lo que va a hacer es sumar todas las A y nos las va a devolver y todas las B y nos las va a devolver aquí en la tabla. Y ese campo o esta columna de superficie en metros cuadrados la representamos aquí en valores. Y aquí vemos la suma de las superficies en metros cuadrados representada en valores. Después nos pide esta misma suma de superficies pero representada como un porcentaje total. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Duplicar de nuevo este mismo campo de superficies llevándolo a valores y entramos aquí a configuración del campo de valores. Le doy un clic sobre él, el segundo. Aquí debes de llamarlo suma de superficie, le podemos poner porcentaje de superficie, le cambiamos ese 2 y aquí le decimos debes de suma mostrar los valores como el porcentaje del total general. Quiere decir que en el 100%, que son los 5.000 metros cuadrados, hay un 56.22% para la escalera A y el 43.68% para la escalera B. ¿Vale? Mira, que nos están dando los datos iguales. Después nos piden la suma de los coeficientes. Los coeficientes los tenemos aquí. La columna B, entonces lo que llevamos es coeficiente de nuevo a valores. Suma de coeficientes ya están aquí. Listo. Vemos de nuevo en el ejemplo. Y deberíamos mejorar es esto, bueno, aquí está en euros, lo dejamos en euros. El mismo formato. Después nos dice la media de cuota, formato de moneda. Vemos aquí la media de cuota, que es el importe mensual. Llevamos el importe mensual de nuevo a valores. Entramos aquí a la configuración de campo y como nos piden media es un promedio. Y el formato nos lo piden en formato moneda, que ya está aquí, formato de moneda. Le damos a aceptar y aceptar. Aquí está el promedio del importe mensual. Este que está aquí. Este segundo no lo representó en moneda, sino lo dejó ahí por defecto y por eso salen tantos decimales. Pero si vemos 162,18. ¿Vale? Tenemos lista la primera tabla. Ahora con la segunda tabla, vamos a ver, nos dicen, con los datos de la hoja de cálculo resumen 2014-2024, queda la tabla dinámica en el mismo libro de cálculo y llámala tabla dinámica 2. Vamos a copiarla. Y vamos a agruparla, entonces los valores serían el porcentaje de total anual y la suma de las cuotas de cada año por cada piso. Mostrar los valores como porcentajes del total. ¿Vale? Entonces nos vamos al resumen y de nuevo no seleccionamos desde aquí arriba porque la tabla dinámica igual necesita tener un nombre de campo para poder trabajar. Seleccionamos toda la tabla sin el encabezado. Nos vamos a la barra de herramientas insertar tabla dinámica de un rango o una tabla. Y ya la tenemos desde aquí seleccionada previamente en una nueva hoja de cálculo. Y de nuevo la vamos a poner para acá para seguir con el orden. Esta la renombramos como nos pedían, tabla dinámica 2. Entonces aquí vemos que nos piden por piso los porcentajes de cada uno de los años y fíjate que todos los encabezados nos piden que lo cambiemos. Los nombres, no dejemos por defecto los que nos quedan.
ves que los nombres de cada tabla quedan por defecto. Si haces la suma de el nombre, como se llama tu campo. Por eso es tan importante en las tablas dinámicas que tengan todos los nombres, que todas las tablas tengan nombre, los encabezados. Suma de coeficiente, promedio de tal, pero aquí, como vemos, en el ejemplo nos piden que cambiemos porcentaje del 2014, del 15, así sucesivamente. Entonces vamos aquí, que tendríamos que llevar el piso o los nombres de los pisos a las filas. Después del 2014, representado aquí, por defecto siempre sale suma cuando son datos numéricos. Yo le voy a decir que me lo ponga en porcentaje del gran total. Entonces debe presentarme la suma, lo presentamos así. ¿Y cómo le cambio el nombre? Aquí arriba. Aquí se llama porcentaje de 2014. Aquí le llamamos porcentaje 2014. ¿Vale? Ahora podemos agregar ese formato para que nos quede como no, aunque no lo pide, pero para que quede igual como nos lo está pidiendo aquí. Y eso sucesivamente deberíamos ir haciendo ahora el 2015, 2016, 2017, 2018, tenemos que ir haciendo de cada uno de ellos. Y tenemos que irlo representando el porcentaje del gran total de cada uno de ellos. Configuración del campo. Del 2015. Lo voy a copiar para ir solamente cambiando el año. El del 2016. Y cambiamos aquí, presentar los valores en porcentaje del total general. 2017. 2018. Tenemos que seguir agregando 2019, 20, 21, 22, 23, 24. Ya los agrega todos aquí en valores y aquí en columnas pues se ven que estamos agregando todos los valores. Igualmente, si no lo quieres hacer aquí porque se te hace muy pequeño, si te paras en el campo que quieres modificar y ves a la barra de herramientas analizar tabla dinámica, que esta barra solamente aparece cuando hay una tabla dinámica y estoy parada sobre ella, fíjate que si pincho fuera de ella desaparece esa barra. Esa barra solo aparece cuando estamos trabajando con una tabla dinámica. Entonces aquí yo también puedo ir haciendo en la configuración del campo. ¿Okay? Configurar campo. Le cambio el nombre. Y le digo el porcentaje del gran total. Me vuelvo a parar aquí. Aquí también le puedo cambiar el nombre. 2020, pero a juro sí tengo que entrar aquí a la configuración del campo para mostrar los valores como el del gran total. Vuelvo aquí. 2021, esto es bastante repetitivo porque en todos nos los piden iguales. Este es 2022. Ya casi terminamos. 2023. Tratando de hacerlo lo más rápido posible, pero bueno. Y 2000. Aquí era 2023. Y aquí 2024. Vale, ya están todos representados en porcentajes. Tal cual como la imagen. Y aquí abajo, pues obviamente van a ser todos el 100%. Muy bien, fantástico. Entonces ya lo tenemos. Listo. Ahora vamos a seguir con lo que nos piden. Un gráfico dinámico.
comparar los importes del piso. Ok, en esta misma hoja, con los datos de la tabla dinámica 2, hacer un gráfico de columnas donde compares por años el importe pagado del piso 11A y del 11B. Ok, entonces ahora como nos piden es con respecto al gráfico dinámico, vamos a hacerlo en esta misma tabla, en la misma hoja de cálculo, esta dinámica 2. Entonces, si la hacemos desde aquí insertando un gráfico dinámico, vamos a tener que modificar la tabla. Entonces, lo que voy a hacer es insertar el gráfico dinámico, pero desde la tabla de origen. De nuevo, selecciono toda la tabla, control shift abajo, derecha, le doy a insertar un gráfico dinámico, no gráfico, sino gráfico dinámico, le doy aquí gráfico dinámico, y le voy a decir, aquí ya está el rango seleccionado previamente, en una nueva hoja de cálculo, y le voy a decir que aquí abajo, ¿okay? Para que no nos estorbe con la tabla. Le doy a aceptar. Entonces aquí nos agrega una tabla dinámica y un gráfico dinámico, que normalmente pues trabajan juntas. Por eso desde esta tabla dinámica no agregué el gráfico. Entonces aquí nos están pidiendo la comparación de los pisos en los pisos específicos. Entonces desde el filtro podemos filtrar para que decirle este y este. Y que nos vas a representar en los valores. Pues la sumatoria de los años. Podemos ir poniendo cada uno así o voy seleccionando todos. Y así vemos la evolución por año. Les hago aquí un momento y lo pongo por aquí abajo. Pues aquí vemos la evolución por año o la comparación del pago de cuotas de estos dos pisos entre cada uno de los años. Vemos las leyendas, los colores, o podemos representar estos gráficos como hemos visto de otras maneras. Podemos ver diferentes estilos. Esto es un gráfico de barras, no hay muchas más cosas que hacer. Pero el eje donde lo podemos poner, el título de los ejes donde lo podemos poner o quitar, o el título del gráfico, o una tabla dentro del mismo gráfico, barras de errores, líneas de cuadrícula, para ver exactamente más dónde hace el corte. Podemos agregar pues más datos, dónde queremos las leyendas, y una línea de tendencia, también si la queremos poner. Pero no mucho más. Si queremos ver nada más del 2014, 2015, 2016, pues también aquí vamos viendo todo esto. ¿Okay? Aquí vemos que la suma del 2014 pues es esta, pues la azul, la roja, pero de verdad pues no hay mucho más que se pueda hacer con respecto a esta tabla. Si queremos ver los valores, perdón, que deje aquí seleccionado esto, así. Si queremos ver etiquetas en los datos, pues lo podemos poner aquí arriba para ver los valores más exactos. Podemos quitar el eje, entonces, y vemos los valores mucho más exactos. Cambiarles de color. Diseños rápidos, pues como los vistos son estos. Si queremos cambiar, en tal caso, el tipo de gráfico, por ejemplo, agrupadas, las columnas apiladas, 100% apiladas, en 3D, por ejemplo, para que veas la diferencia del un piso 1 con el respecto al piso 2. Aquí cuesta un poquito más de verlo, aquí es un poquito más fácil la comparativa. Entonces, como ves, pues podemos agregar o quitar cositas. ¿Okay? Solamente, por ejemplo, si queremos quitar el eje primario, o queremos quitar este, pero si dejamos este para ver de qué piso estamos hablando. Bueno, vamos a continuar ahora. Continuando con la parte de los gráficos, nos piden calcular todos los totales de la tabla de presupuestos. Entonces sería la suma de cada uno de los presupuestos, costo real, desviación y así sucesivamente por cada uno de los años. Vamos ingresando una suma desde la autosuma con los rangos. Me aprovecho de esa ventaja. Me imagino que por eso lo dispusieron de esta manera. Y este último.
Entonces ahora nos dice que el primer gráfico hagamos de la evolución de los presupuestos. Los datos han de representar son los importes totales del costo real del presupuesto del año 2019 al 2023. Crea un gráfico en columna 3.3, compara los importes totales de los presupuestos de diferentes años, inserta las etiquetas de los datos y cambia el color de las columnas. Entonces tenemos que trabajar es con el coste real por presupuesto. Si lo trabajamos desde esta tabla, un gráfico va a ser imposible. Necesitamos tener año y coste total. Año y coste total. Entonces, pudiéramos hacer de varias maneras, copiar, hacer una mini tablita al lado, pues pudiéramos crear unos subtotales. Por ejemplo, aquí, vamos a datos, subtotales. Ves que esto es un rollo cuando están de esta manera los datos, porque no los entiende. No lo hagamos así. Bueno, lo hacemos desde aquí mismo. Este no la necesitamos ni esta no las eliminamos. No necesitamos tampoco nada más, nada de esto. Necesitamos son los totales reales. Entonces aquí lo que voy a hacer es agregar filtro. Voy a dejar todo menos lo que dice totales. Y todo esto los voy a eliminar. Elimino las filas. Ahora me quedan los totales. Oh, claro, me cargué todo. Ya va. Lo hacemos igual, pero botón derecho, pegados especiales. De nuevo. Damos los totales. Borro todo. Lo que hay por medio, borrar fila. Y dejamos los totales. Ahora sí tenemos total de 2019, total, Esto, bueno, vamos a poner aquí año. Y el costo real. Esto lo eliminamos. Y esta tablita ahora la copio y me la llevo a donde están los gráficos y la dejo por aquí. Y a partir de esta tabla sí voy a insertar ahora el gráfico. Ya esta hoja la puedo eliminar. No se nos vaya a olvidar. Entonces, ya a partir de esta tabla vamos a insertar el gráfico que nos piden, que era un gráfico de columnas en 3D. Seleccionamos los datos, insertar un gráfico en columnas 3D. No nos dice si es agrupada en 3D, apilada, 100% apilada. Bueno, vamos a hacer esta de agrupada en 3D. Y aquí nos da el costo real, la evolución de los presupuestos, el costo real por cada uno de los años. Etiqueta de los datos. Etiqueta de los datos es activar este elemento del gráfico. Que la etiqueta vaya aquí. Vamos a ponerlo más grande. Y la escala de colores de diferentes tonos. La escala de colores va aquí. Podemos usar esta. A ver. Vamos a agregar una leyenda. El coste real. Quitamos este título del gráfico. Entonces utilizar este para que veamos diferentes colores. O cambiamos otro gráfico. Nos pidieron 3D. Bueno, lo dejamos así. Las leyendas, ahora las etiquetas. Vamos a verle más opciones. Cómo verlas. Aquí o las podemos ver aquí. Bueno, yo creo que así está bien. Llamada de datos es la que nos dan. Bueno.
Todo lo que puedes hacer después es moverla si la quieres a otro lugar. Lo que podemos cambiar también es los datos que hay en filas por columnas. Están así y así. Bueno, vamos a dejarlo así. Vale. Bueno, aquí cambiar un poco los diseños. Muy bien. Fantástico, ya tenemos este listo. Ahora gráfico 2. De las partidas de los presupuestos de 2023, un diagrama de sectores, leyenda inferior con etiquetas de porcentaje. Presupuesto 2023. En este segundo gráfico, entonces, nos piden nada más representar las obras del 2023, solo el coste real de las obras del 2023. Entonces, vamos a hacer de nuevo una tabla donde representemos los costes reales y cada una de las partidas de esta obra. No nos piden presupuesto, no nos piden desviación, no nos piden total, nos piden el costo real. Entonces, vamos a hacer esta tablita. La vamos a copiar por aquí abajo. Esto lo sustituimos. Y después le ponemos entonces el título que nos dicen. El gráfico. Selecciono la tabla de esta manera. Le doy insertar. Gráfico. Y nos decía un gráfico circular. Circular 2D. ¿Vale? Este. Porque los demás... Sí, este. Entonces tenemos las reparaciones, los costos de cada uno y el coste real. Y nos decía que llamáramos al gráfico partidas de presupuesto 2023. Faltó el 3 aquí. Después nos especificaban sin mucho que pusiéramos etiquetas en porcentaje y ya. Una leyenda inferior que ya la tenemos aquí abajo y etiquetas en porcentaje. Entonces agregamos las etiquetas de los datos, pero esta etiqueta de los datos, ¿cómo la puedo poner yo en porcentaje? Tengo llamadas de datos, ¿ves? Aquí la tenemos. Vamos a ponerlo más amplio para verlo mejor. Las leyendas, bueno, las leyendas no las ponen abajo. Así. Lo podemos poner. Entonces aquí lo tenemos. Y estas etiquetas de datos las podemos poner en el centro, arriba, abajo, en un lugar donde queramos para verlas mucho mejor. Le podemos cambiar el nombre, podemos cambiar de color, bueno, como hemos visto con los demás gráficos. Podemos hacer lo que más nos agrade. Ok, con el tercer gráfico entonces, que se llama Evolución de los ingresos de la comunidad del 2014 al 2024, así lo vamos a llamar, los datos van a representar la evolución de los ingresos de la comunidad en los años anteriores. Entonces, crear el diagrama de puntos y líneas para mostrar la evolución de los ingresos. Tenés en cuenta que debes hacer la configuración de la serie de los datos y no pongas leyendas que aporten ninguna información relevante. Entonces, si ingresamos el gráfico sobre estos datos que están aquí, vamos a insertar, tenemos los gráficos, aquí, perdón, gráficos de línea, tenemos este, tenemos este, tenemos este, tenemos este. Entonces, bueno, vamos a utilizar gráficos de línea. Vamos a configurar lo que nos ponen sin leyendas y que tenemos que configurar cada dato. El título de gráfico lo vamos a poner aquí.
Entonces aquí están para que nos salga el rótulo de los años y la evolución en los años 78, 83, 87, 93, bajó a 78 y así sucesivamente. Tabla de los datos la podemos poner y quitar. Barra de errores la podemos poner y quitar. Línea de cuadrículas, quitar y poner. Las leyendas nos dijeron que la quitáramos. Línea de tendencia, la dejamos o la quitamos. Barras ascendentes o descendentes las podemos quitar y poner también. Vale, a ver si quitamos años. Vale, así mucho mejor. ¿Ok? Quitamos ese de años. ¿Para qué? Para que no nos quedara duplicada dos series. ¿Ok? Solamente nos mostrará los años. Y aquí lo vemos, mucho mejor. La etiqueta de los datos, podemos ponerla también aquí encima. Se ve mejor, por debajo. Llamada de datos, pasa que se nos montan un poquito. Pero la podemos ubicar en algún lugar donde se vea mejor. Puede ser aquí. Fantástico. El eje, también este eje de la izquierda lo pudiéramos quitar, vertical, y lo vemos mejor aquí. Y lo podemos alargar. Mucho mejor. ¿Vale? Entonces el tema de los gráficos lo tenemos listo. Ahora vamos a pasar con la parte de las macros. Las macros efectivamente nos permiten automatizar trabajos repetitivos. Una macro, esencialmente, una secuencia de instrucciones grabadas, se pueden reproducir con una serie de pasos automáticos para facilitar el trabajo en la gestión de nuestra comunidad, de hacerlo más fácil y crear dos macros en la hoja de cálculos Reboot. Vamos a la hoja de cálculos Reboot, que está aquí, que ya habíamos hecho. Entonces nos dicen qué tenemos que hacer. En la primera leemos que nos dicen las siguientes acciones. Aplicar el formato de texto, color de texto rojo. Vale, si utilizas un efecto de contorno subrayado doble, fondo amarillo, borde grueso rojo, insertar el texto pagado, utilizarlo con el atajo de teclados Control-It y sobrenombrar esta macro como macro 1pack. Entonces lo que vamos a hacer a continuación. Entonces nos vamos aquí a la hoja de cálculo Reboot. No nos especifica ningún rango, sino que solamente cuando seleccionemos un rango de celdas nos aplique eso. Entonces vamos con hacer esta macro. Entonces me voy aquí en vista, al final de todo esta macro. ¿Vale? Le voy a dar grabar macro. Entonces la macro se va a llamar macro 1pagat
Voy a copiar, cambio aquí, pegar, y que se active cuando le oprimamos control I mayúscula. Y se guarda en este libro, le voy a aceptar. Ya se está grabando la macro. Fíjate aquí en el cuadradito en la parte inferior se está grabando esta macro. Entonces, el texto tiene que ser de color rojo. Selecciono color rojo. El subrayado debe ser doble y con contorno. Subrayado doble. Fondo amarillo. Borde rojo grueso. Centro aquí los bordes. Le doy grueso de color rojo en el contorno. Y escribir pagar. Pagar. Listo. Entonces yo ahora cuando oprima control I, control mayúscula I, me hace todo lo que acabamos de hacer. Control mayúscula I me hace todo esto. Entonces ya tenemos esto. Lo que yo seleccione, control mayúscula I, me ingresa a pagar y el formato. Ahora nos piden una segunda macro que borre precisamente pues este formato. Entonces de nuevo vamos a hacer lo mismo, vamos a vista, le damos macro, nos piden que se llame, que borre todo el contenido y el formato, que se llame de esta manera y que se active con control T. Voy a macros, grabar macro, le pongo el nombre, control T y que se guarde en este libro. Le damos a aceptar. Entonces aquí sería, primero, sin relleno, color automático, sin subrayado, sin bordes y sin contenido. Y paro la macro. Entonces yo ahora si selecciono esto y le digo control mayúscula T, me borra todo el contenido. Como si selecciono todo esto junto. Control mayúscula, me borra todo el contenido y todo el formato. Y ya estaría. Ahora, entonces en la carpeta del proyecto debes entregar el documento final y el que es este, ¿ok? Y el PDF que hicimos al comienzo. Entonces, este está guardado, este es un archivo que está guardado, habilitado para macros, porque hemos guardado la macro ahí. Vale, ya está todo guardado. Recuerda que esta última hoja te la puse solamente para que la tengas en cuenta, con los diferentes formatos que hay. Los gráficos, bueno, está todo. Cualquier duda, como siempre, aquí estoy. Un saludo.